Hola, hola, muy bonito día para ti. Hoy vamos a hablar sobre los alimentos y la transformación que les ocurre para hacerse aprovechables para el cuerpo. Cuando hablamos de metabolismo, literalmente traduce transformación y hace referencia a todos los procesos bioquímicos o rutas metabólicas que ocurren en los organismos vivos para mantener la vida. El metabolismo incluye ciclos de construcción a los que llamamos anabolismo o de destrucción a los que llamamos catabolismo. Los niños, por ejemplo, básicamente ciclan en procesos anabólicos porque ellos están creciendo, formando sus órganos, sus músculos, sus huesos, y hay condiciones de salud donde predominan los procesos de catabolismo, por ejemplo en una diabetes descompensada o en el cáncer, por ejemplo. Los adultos ciclamos entre procesos de anabolismo y catabolismo también dependiendo de nuestro estilo de vida. Ahora, la pregunta que vamos a responder hoy es esta. ¿Qué pasa cuando comemos? Supongamos que en este momento tú estás viendo este video y decidiste comer. Estás comiendo un delicioso pan con un vasito de chocolatito. ¿Qué pasa con esos alimentos? Una vez empieza el proceso de digestión y tú estás masticando, ese pan atraviesa tu tubo digestivo e ingresa al estómago. En el estómago, gracias al ácido clorhídrico y todas las proteínas o enzimas digestivas, va a ocurrir una transformación de ese pan, de ese carbohidrato, en moléculas más asimilables para el cuerpo, formando moléculas de glucosa. Esa molécula de glucosa viaja por todo tu sistema digestivo hasta llegar al intestino delgado, que es donde va a ocurrir el proceso de absorción. Este carbohidrato, entonces, digerido en partículas o en estructuras más pequeñas de glucosa, va a atravesar a través de los transportadores o cotransportadores de glucosa y sodio al interior de la célula entérica o de la célula del intestino. Esta, a su vez, en la membrana vasolateral, en la membrana que conecta con los vasos sanguíneos, va a poder atravesar a través de los transportadores de glucosa llamados GLUT2. Hoy sabemos que existen transportadores para fructosa llamados GLUT5 que también ingresan al vaso sanguíneo por transportadores GLUT2. Una vez la glucosa se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, entonces va a viajar para entrar dentro de las células para nutrirlas. Ahora, esas puertas que acabamos de ver son diferentes en todas las células. Las que vemos con un diámetro más pequeño son los transportadores de baja sensibilidad llamados GLUT1, GLUT1, 3 y GLUT5. Los transportadores GLUT1 son los más ampliamente ubicados en todas las células del organismo y se encuentran en glóbulos blancos, glóbulos rojos, placenta, retina, células del sistema nervioso, células endoteliales de los vasos sanguíneos y del riñón. Tenemos transportadores GLUT1 y GLUT3 en el sistema nervioso central y básicamente se llaman de baja sensibilidad o de baja afinidad porque a bajas concentraciones de glucosa igual ellos garantizan que hay un constante suministro de glucosa a estos órganos. Eso es importante porque imagínate, el bebé necesita un constante necesita que constantemente se provea glucosa igual que al sistema nervioso central. Ahora, tenemos otros transportadores de glucosa como los GLUT2 que se llaman como glucosensores o sensores de la glucosa. Son mucho menos afines a la glucosa, pero básicamente lo que sensan es cuando definitivamente hay cambios muy bruscos en la concentración de glucosa en sangre y están ubicados en hígado y en el páncreas. ¿Por qué? Porque cuando eleva grandemente la glucosa, el páncreas va a almacenar esa glucosa que no utilizamos y cuando incrementa grandemente, entonces el páncreas debe liberar la insulina. A su vez, tenemos transportadores de glucosa denominados GLUT4 y que son especiales y ahorita los vamos a ver, pero es importante saber que se encuentran en el músculo del corazón, músculo esquelético y en el tejido adiposo. Ahora, ¿qué pasa con esa glucosa?
Comimos, la glucosa se absorbió, ahora está en sangre. ¿Y ahora qué va a ocurrir con esa molécula de glucosa? Esa molécula de glucosa básicamente va a sufrir tres transformaciones. La primera es el proceso de glicólisis. En el proceso de glicólisis, una molécula de glucosa va a derivar en dos moléculas de piruvato. Esas moléculas de piruvato, a su vez, dentro de la mitocondria van a llegar al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. En el ciclo del ácido cítrico se van a formar dos moléculas de ATP y también se van a formar especialmente unos acarreadores de energía, unos acarreadores de electrones o de protones que van a ingresar al ciclo de la fosforilación oxidativa también dentro de la mitocondria. Tenemos dos ATP y en esta cadena de fosforilación oxidativa, la cadena respiratoria celular, donde se utilizan mucho oxígeno y se producen muchos radicales libres, se van a producir 26 de las 30 moléculas de ATP de alta energía que se producen por cada molécula de glucosa. Ahora, tenemos moléculas de ATP. Son estas, son moléculas de alta energía. Ahora, ¿este proceso de producción de energía pasa en todas las células? La respuesta es sí, pero no tan fácil. Hay ciertas de células que se les dificulta la llegada de glucosa. Nuevamente, músculo del corazón, tejido adiposo. ¿Qué pasa en estas células? Entonces, una vez la glucosa está en sangre, se absorbió a nivel intestinal, esta glucosa atraviesa a través de los transportadores de glucosa GLUT2, ingresan dentro de la célula beta del páncreas, que vamos a ver en otro video, y el incremento de glucosa dentro de estas células lo que ocasiona es la liberación de la insulina. Ahora, ¿cuál es todo el rollo con la insulina y por qué escuchamos insulina aquí y allá? Básicamente, entonces, la glucosa está en sangre, el páncreas sensa mediante esos transportadores GLUT2 el montón de glucosa que acabamos de ingerir o que estás ingiriendo en este momento y libera insulina, que es esa llavecita que tenemos ahí. La insulina entonces va a viajar a la cerradura de estas células especiales para abrir la cerradura que los GLUT permitan entonces el transporte de glucosa dentro de estas células. ¿En qué órganos? Músculo del corazón, tejido adiposo. Ahora, la insulina liberada se une al receptor para insulina. Una vez se une al receptor de insulina, lo que va a ocasionar es una serie de cambios intracelulares que van a ocasionar que se inactive al inhibidor de la translocación de los transportadores GLUT4. Eso va a ocasionar que el transportador de glucosa o la puertica para glucosa finalmente se abra y las moléculas de glucosa puedan entrar en estos tres órganos. ¿Qué va a ocurrir? Tenemos varias posibilidades. Una es que esa energía en el músculo se almacene como glucógeno, lo que le sirve mucho a los deportistas o lo que nos sirve cuando vamos a hacer ejercicio, por ejemplo, en ayunas. Otra opción es que el músculo inmediatamente lo gaste y lo gaste como energía o lo utilice como energía. Y la tercera opción es que si yo no estoy utilizando mi músculo, entonces eso se va a almacenar como grasa. Por eso, el exceso de insulina con mucha comida y sin actividad física es la mezcla perfecta para formar grasa. Nuevamente, la insulina es nuestra llave. Esa llave va a ocasionar que se puedan liberar, que finalmente los secuestradores para los transportadores de glucosa los liberen. Eso va a ocasionar que el transportador GLUT4 finalmente se ubique en la membrana celular de estos tres tejidos importantes y que finalmente la glucosa pueda entrar dentro de estos órganos. Pero aquí hay algo muy bonito y especial, y es que el ejercicio físico ocasiona exactamente el mismo efecto. Resulta que tenemos dos compartimientos diferentes para transportadores de glucosa. Uno es dependiente de insulina y otro es dependiente de ejercicio. Significa que si queremos cuidar nuestra insulina y no queremos estarla gastando, una buena manera de metabolizar los carbohidratos es hacer ejercicio físico. Voilà, finalmente todo este proceso en que comes, digieres, transformas, absorbes, se transporta la glucosa para que finalmente llegue a todas las células del cuerpo para producir energía y para que la célula utilice todas esas reservas de ATP, especialmente los grupos fosfato,
como sustrato para producir todo lo que para vivir. Finalmente, al cabo, lo que tenemos es una maquinaria muy perfecta. Gracias por tu compañía y que disfrutes mucho de este cuerpo.